Aquí tenéis el dato, aquí tenéis la prueba. ¿Qué pensáis? En este vídeo vamos a desentrañar uno de los temas menos analizados en profundidad, la inmigración masiva como negocio político y económico, y cómo ese sistema, aunque creas que no, afecta directamente a tu vida. Vamos a ver datos, actores, intereses y todo lo que rodea a este modelo de negocio. Y muchos te van a sorprender. Bajo el discurso oficial de la solidaridad, la gestión de la inmigración masiva ha generado un ecosistema de intereses económicos, políticos e ideológicos que convierte el caos migratorio en una millonaria fuente de ingresos. Y en todo este tablero, el inmigrante no es el protagonista, sino la mercancía. La gestión migratoria parece estar secuestrada por una trama de intereses opacos, las mafias en origen, la burocracia en destino y, entre medias, una red de subvenciones donde los más necesitados, entiéndase, los más beneficiados, parecen ser los propios gestores. Pero empecemos por el principio, el marco económico, el dinerito, los millones que se reparten en este concepto. A ese respecto existe a nivel europeo los llamados fondos FAMI. El fondo FAMI es el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que se suele asignar por sexenios. Hubo una asignación en el sexenio 2014-2020, de aproximadamente unos 1.000 millones de euros que se reparten entre los países que suelen tener esta problemática más acentuada. Los países europeos que suelen tener la inmigración como un problema nacional o como una cuestión a atender. Y en función de la importancia que tengan cada uno de esos países se reparte ese fondo. España ya fue y lo sigue siendo uno de los países más beneficiados de ese fondo. Y hay países en Europa que lo han rechazado, como Hungría y Polonia, porque ellos consideran que afecta a su propia soberanía. Sin embargo, España, todo lo contrario. España es una de las mayores beneficiarias de ese fondo. Recibe en la actualidad, que por cierto, os he dicho que en el sexenio 14-20 el importe fue de unos 1.000 millones, si no recuerdo mal, unos 1.020 millones de euros, y actualmente en el sexenio 21-27 el importe prácticamente se ha duplicado. Imaginad si esto, iba a decir, es un negocio. De momento vamos a decir si da pie para formar o para montar un negocio. De los 1.000 millones pasamos a 1.960 millones de euros, prácticamente el doble de lo asignado en el sexenio anterior. Y España sigue siendo una de las mayores beneficiarias de ese fondo. Hasta el 25%, redondeando, de esa cantidad es la que recibe España para la gestión de la inmigración en el país. Es una cifra muy importante y en torno a la cual, vamos a verlo a continuación, se congregan muchos intereses de todo tipo, económicos, pero también políticos y también ideológicos, en torno a esa cifra, en torno a ese dinero que es bastante suculento y bastante lucrativo, si se quiere utilizar para bien propio de personas que quizá no tengan tanto corazón o tanta solidaridad como quieren hacer ver. Ese es el marco económico. Esos fondos FAMI, esa asignación presupuestaria a nivel europeo, en la que España, ya digo, tiene una participación, pues podríamos decir mayoritaria, en el sentido de que un solo país recibe el 25% de esos fondos. Eso es una participación mayoritaria, se podría considerar. En segundo lugar están las ONGs, que son como la clave del engranaje de todo este sistema, pues como Cruz Roja, que es la principal, pero luego ACCEM, CEPAIM, otras organizaciones de menor calado, CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hay organizaciones que se dedican que están en torno a este ecosistema y que tienen una participación muy importante y que son las que al fin y al cabo llevan a cabo esta gestión por orden o con ayuda, vamos a decirlo así, del propio gobierno. Por tanto, eso de ONG, desde el momento en que tú recibes subvenciones y subvenciones tan millonarias, quizá no sea tan no gubernamental, puesto que casi toda tu subsistencia depende de esos fondos públicos.
Fondos públicos que, como os he dicho al principio, en el caso concretamente de Cruz Roja, van a parar en gran parte a sueldo de los altos cargos de esas organizaciones. ¿Dónde está la solidaridad si tú te pones un sueldo de 60.000 euros al año y se supone que todo eso es para ayudar a la gente necesitada? Pero luego te van por la calle, te ponen una pegatina o te dicen que colabores con lo que puedas. Pero si tú estás ganando un dinero como si fueras un ministro en una organización no gubernamental que se supone que es para ayuda a los necesitados, esto creo que es bastante grave, sinceramente, bastante grave. No vamos a decir si, ese sería otro debate, si se debería o no cobrar por la realización de estas funciones. Eso daría para otro debate y lo dejo a vuestro criterio. Pero que gran parte de lo que se cobra, no gran parte, el 92% de lo que se cobra vaya destinado a sueldos y a gastos de personal, cuando solo el 7%, el 7,5% de ese personal es sanitario, que es el que realmente debería tener el protagonismo en estas organizaciones, es, creo, suficientemente grave como para que todo eso tuviera que replantearse. No se deberían asignar fondos a organizaciones que destinan esos fondos para beneficio propio. La verdad es que me parece escandaloso. Sobre todo cuando luego tienen la bajeza moral y la hipocresía de decirte a ti si tú eres racista, si tú eres insolidario o si tú no ayudas a los demás todo lo que deberías. Cuando tú estás recibiendo fondos públicos para eso y te los terminas quedando tú. Segunda problemática. No hay transparencia sobre resultados. No hay una evaluación sobre si esas organizaciones consiguen su fin último, que es integrar o no a esos migrantes. Es decir, no hay una transparencia ni una evaluación suficiente para decidir si al final del periodo se ha conseguido esa integración o solo han gestionado cifras. Sin más. No se sabe qué repercusión ha tenido, qué eficacia y eficiencia han tenido la asignación de esos fondos para el fin último para el que están llamados a realizar estas organizaciones. Todo, a lo largo del camino que vamos recorriendo, va teniendo un aspecto demasiado turbio. Hemos visto que los altos cargos y los dirigentes de esas organizaciones se quedan gran parte del dinero asignado. Luego vemos que la función que deben realizar no es transparente en su presentación de cuentas, en su dación de cuentas, en la presentación de sus resultados. No hay una evaluación suficientemente fiable que verifique que la acción que están llevando a cabo es eficaz. No la hay. Es todo muy turbio. Si nos paráramos aquí, ya sería suficiente. Ya tendríamos suficiente bagaje argumentativo, suficiente arsenal argumentativo para poder afirmar que esas organizaciones deberían cesar inmediatamente sus funciones. O por lo menos, si no la organización en sí, los cargos, las personas que las llevan. Lo dicho, comparte, suscribe, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, un saludo. Hasta luego.